chicos, es un gusto saludarlos otra vez desde este medio. Vamos a trabajar uno de los temas importantes porque en este vamos a combinar dos tipos de textos diferentes. Habíamos estado trabajando con el texto periodístico, con la entrevista. Y ahora vamos a continuar con otro texto periodístico que se trata de la nota informativa. ¿Cuál es la diferencia entre una noticia y una nota informativa? Básicamente el formato es el mismo. La diferencia es que la nota informativa es mucho más corta, es más pequeña y generalmente está dirigida a un público específico, es decir, que no es para todos. La nota informativa muchas veces aparece en revistas especializadas, por ejemplo, en revistas científicas, y obviamente está dirigida a científicos. En algún boletín, por ejemplo, el boletín de una empresa, y entonces esa nota informativa está dirigida a los miembros de esa empresa. En el caso de esta nota informativa que vamos a trabajar, la idea era incluirla en una pequeña gaceta o en un pequeño boletín informativo del colegio. Es por esa razón que se diseñó con un formato simple, un formato que fuera corto y que se pudiera incluir en una publicación que solamente le corresponde al colegio y que solamente le importa a las personas del colegio. Esto no quiere decir que la nota informativa que vamos a trabajar no la puedan difundir a otras personas. Al contrario, se pretende que esta información que tiene que ver con el check-up médico pueda ser de interés de otras personas más. Entonces, para poder hacer una nota informativa, sobre todo del tema que vamos a trabajar, que es sobre la salud, es importante que ustedes investiguen en diferentes medios. En este caso yo les propuse dos fuentes de información diferentes y en este caso, como se trata de un tema científico, estamos hablando de que la información la vamos a obtener de un texto de divulgación científica o texto informativo. Por eso es la importancia de este proyecto, que es muy cortito, solamente abarca una semana, pero vamos a combinar el texto periodístico y la fuente de información es el texto informativo. Muy bien, entonces vamos a empezar. Muy bien, vamos a trabajar entonces en esta presentación el texto informativo y el lenguaje técnico. Recuerden que estamos trabajando dos tipos de textos diferentes. Muy bien, ¿qué son las notas informativas? Ya les había dado una pequeña introducción. Dijimos que, por supuesto, pertenecen a los textos periodísticos y su propósito es informar sobre un acontecimiento de actualidad, igual que las noticias, pero que en este caso esta noticia debe ser mucho más breve y en este caso solamente le va a ser de mayor importancia a un grupo reducido de la comunidad. En este caso, el proyecto está dirigido a la comunidad vizcaínas. ¿Cuáles son sus características? Bueno, igual que la noticia, las notas informativas son breves, es decir, son muy concisas, no vamos a encontrar demasiada información, va a utilizar frases cortas que sean interesantes y por supuesto los párrafos son muy cortos. Otra característica es la claridad. Deben ser muy específicas, deben utilizar un lenguaje sencillo o simple y en este caso sí
tal vez vamos a encontrar algunos tecnicismos. Más adelante vamos a ver qué es esto. Deben ser sencillos, procurando que la idea sea fácil de entender desde un principio. Por eso vamos a trabajar un formato de pirámide invertida, que también vamos a trabajar más adelante. Y decíamos que la nota informativa está dirigida a un grupo específico de personas. Vamos a revisar cuál es la estructura de la nota informativa. Tiene un pequeño epígrafe o algunos le llaman antetítulo. Esto no es obligatorio. Algunas notas informativas lo tienen, otras no. Después viene este título que en la noticia se le llama titular o encabezado también. Y de alguna manera debe ser muy atractivo, debe ser llamativo, porque cuando lo vemos en un formato impreso, es lo primero que llama nuestra atención. En este caso dice, descubre ciudad más antigua de Europa. Obviamente, con el simple hecho de ver estas tantas palabras, puede parecernos atractivo o no. La importancia del título es bastante porque si un título no es interesante, pues no van a leer nuestra nota informativa. Si el título es atractivo, entonces las personas se van a tomar el tiempo de leer la nota informativa completa. Después vamos a encontrar unos cuantos renglones, a veces son 2 o 5 renglones, de algo que se conoce como entrada, entradilla o lead. Este pequeño párrafo es como un resumen muy concreto de qué se trata la noticia. Con esta pequeña información, nosotros acompañamos al título. Cuando una persona tiene poco tiempo para informarse en un periódico de manera impresa, únicamente revisa el título, si le parece interesante, se va a la entrada o lead y con esta información se puede decir que él ya está informado del contenido de la noticia. Si entrada o lead no le parece interesante, pues no va a continuar con el contenido de la noticia, simplemente va a dejar la información a un lado. Pero si el título y la entrada o lead le parecen interesantes, va a continuar con la noticia. Por eso también se dice que es un formato de pirámide invertida. De manera que lo más importante, aunque ustedes no lo crean, va a ser el título. Lo segundo en importancia va a ser la entrada o lead. Y lo tercero en importancia va a ser el contenido o desarrollo de la noticia. Aquí lo vemos representado como cuerpo de la noticia. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice esta noticia? Hallazgo histórico. Este epígrafe ya nos da un indicio de qué se va a tratar. Tiene que ver con algo histórico. El titular, descubren una ciudad más antigua de Europa. La entrada o lead. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7,000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. El cuerpo de la noticia, por supuesto, contiene más información, contiene detalles de lo que se dijo en la entrada y en el título. En este caso, el cuerpo de la noticia dice, luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., lo que están esparcidos en una zona que se expande
entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Muy bien, este es el contenido entonces de la noticia. La noticia y la nota informativa también comparten el mismo tipo de información, es decir, que contestan a las mismas preguntas. El qué pasó, que corresponde al hecho, el cómo pasó, que tiene que ver con el modo o manera en que sucedieron los acontecimientos, el cuándo, es decir, el momento histórico en el que se desarrollan, el dónde es el lugar en el que se desarrollan los hechos, quién o quiénes, es decir, las personas que están involucradas y el por qué, es decir, la causa que suscitaron los hechos. Muy bien, en esta noticia que acabamos de revisar, dice el hecho, es decir, el qué pasó, es que desenterraron partes de más de 150 templos. El cómo pasó, es decir, el modo o la manera, dice que después de 3 años de investigaciones. Y el cuándo o momento no nos dice en esta nota informativa que yo tomé como ejemplo, pero fue en noviembre del 2017-2018. No estoy muy segura del año, pero fue en noviembre del 2017 o noviembre del 2018. ¿En dónde? Dice que fue en Alemania, fue una parte de Alemania, encontraron restos, otros en Austria y en Eslovaquia. Por supuesto que estos países son de Europa. ¿Quién o quiénes estuvieron involucrados? Pues obviamente arqueólogos alemanes, nos lo decía en la noticia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Dice que estos arqueólogos creen que son los primeros vestigios de mini estados que se formaron en Europa. Muy bien, entonces, si ustedes se dieron cuenta, en la entrada OLID vamos a encontrar un resumen de la información y todos los detalles los vamos a encontrar en el cuerpo de la noticia. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, la información más importante, es decir, las ideas principales, las vamos a encontrar en la entrada OLID. Y las ideas secundarias las vamos a encontrar en el cuerpo de la noticia. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de nuestra nota informativa? Decíamos que es redactar la importancia del check-up médico. Recuerden que es uno de los propósitos de la Agenda 2030 que hemos estado trabajando en el colegio y que seguramente ustedes conocen muy bien. ¿Dónde vamos a obtener esta información? En este proyecto, para que fuera mucho más rápido, yo les propuse 2 fuentes de información que son reconocidas. Una es, por ejemplo, la página del ISSSTE, que es una institución médica pública, y otra, que es una fuente totalmente diferente, es la página de una agencia de noticias, que en este caso es la W Radio. Estas son, como ustedes pueden darse cuenta, 2 fuentes diferentes, pero que tienen cierto nivel de certidumbre y que son fuentes confiables y reconocidas. Muy bien. La primera es la página del ISSSTE y en ella nos dice que debe incluir tu chequeo médico anual y hay bastante información más sobre qué tipo de exámenes
cuándo se debería de realizar, etcétera, ¿sí? Esta información ustedes la van a revisar, la van a leer, van a tratar de identificar la información más importante y, por supuesto, la tenemos que comparar. Es muy importante que cuando nosotros trabajamos textos periodísticos, estemos seguros de que la información que estamos presentando es verdadera. No podemos presentar información que yo encontré en WhatsApp o que encontré en YouTube o que encontré en Facebook, porque no es información confiable. Y aún así, cuando yo encuentro cierta información, la tengo que comparar en dos, en este caso dos o más fuentes. Yo les propuse dos páginas de internet que son confiables y que además por cuestiones de tiempo ya no era necesario hacer comparación con una tercera página. En esta página de W Radio tienen la información distribuida más o menos de la misma manera. Aquí nos dice que es un check-up básico, es decir, una revisión médica, qué exámenes se realizan y en este caso que también hay estudios de radiología. Muy bien. Ustedes van a comparar la información que viene en la página de lista y la información que viene en la página de W Radio y en este caso vamos a hacer un primer vistazo, es decir, de manera general vamos a observar qué títulos, qué subtítulos tiene ambas páginas y las vamos a comparar. Ese es un vistazo que podemos hacer de manera general. Después vamos a identificar ideas principales y palabras clave. Como se trata de un tema de salud, vamos a encontrar una gran cantidad de tecnicismos. Y obviamente estos tecnicismos van a formar también parte de las palabras clave. Por supuesto, estos son los aspectos más importantes del texto, los que no podemos omitir. Después vamos a identificar las ideas secundarias o complementarias. Recuerden que en otros temas ya habíamos revisado ideas principales, ideas secundarias. Vamos a hacer un pequeño repaso a continuación. Posteriormente vamos a complementar la información que le falte a la página del ISSSTE o la información que le falte a la página de W Radio y con todo esto nosotros vamos a trabajar nuestra nota informativa. Ya que revisamos nuestra información, vamos a considerar mucho qué son los tecnicismos. Les decía que son palabras claves. Los tecnicismos son estas palabras que vamos a encontrar principalmente en los textos informativos. En algunas ocasiones las hemos escuchado continuamente, pero no siempre. Hay palabras que son poco usuales. Definen conceptos con exactitud y por esa razón se utilizan en la ciencia, en la técnica y en el arte. Muchos de los tecnicismos tienen su origen en palabras o vocablos griegos o latinos. Y entonces seguramente ustedes reconocen aquí algunas palabras como hábitat, biología, etcétera, enzimas y demás. Todos estos son tecnicismos. Vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes conocen la palabra geografía. Si nos vamos al origen de la palabra, vamos a encontrar que se compone de vocablos griegos como geo, que significa tierra,
y grafía, que significa escritura. Si fuéramos muy exactos en el significado de la palabra, diríamos que es la ciencia que se trata de la escritura o del registro de lo que ocurre en la Tierra. Tenemos otras palabras como democracia, demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno. Metamorfosis, meta significa más allá, morfos significa forma, es decir, más allá de la forma. Por eso lo reconocemos con el cambio que se genera de la oruga a la pupa y a la mariposa. Decimos que eso es una metamorfosis. Policromático, poli significa varios o muchos, y cromático, que tiene que ver con los colores. Entonces, policromático decimos que es algo que tiene muchos colores. Sincrónico es otra palabra que seguramente han estado escuchando muy seguido, y pues bueno, también es un tecnicismo. La palabra ortografía, orto, que significa bien, y grafía, escritura. Biología, bios, vida, y logos, estudio o tratado. Métrica, que es otro tecnicismo que ya habíamos trabajado alguna vez, tiene que ver con la medida. Antropología, antropos, que significa hombre, y logía, estudio o tratado. Muy bien, entonces estos son algunos tecnicismos, pero por supuesto que habíamos dicho que se utilizan en la ciencia, en la técnica y en el arte. En el caso del tema que estamos trabajando en nuestra nota informativa, vamos a encontrar muchos tecnicismos que tienen que ver con la medicina. Vamos a encontrar, por ejemplo, termómetro, hemoglobina, tomografía, etcétera. Todos estos también son tecnicismos que vamos a encontrar continuamente en textos médicos, por supuesto. Algunos otros los vamos a encontrar en la técnica. En el caso de las nuevas tecnologías, seguramente ustedes no sabían o no se habían puesto a pensar que tenemos palabras nuevas que no existían hace muchos años y que se van formando dependiendo de las necesidades que tiene el avance de la tecnología. Y entonces, por ejemplo, cuando surgió la televisión, pues fue necesario inventar un neologismo que definiera específicamente a ese aparato que podía reproducir imágenes de manera remota. Y entonces televisión significa tele, a distancia, y visión, obviamente, referencia a la imagen. Teléfono, lo mismo, tele significa a distancia y fono significa sonido. También es un tecnicismo y en su momento fue un neologismo, es decir, una palabra nueva. Otra palabra nueva que ahora ya la identificamos perfectamente, pero también es un tecnicismo, es la palabra internet. La palabra módem, en algún momento también la palabra cirugía, la palabra software, spyware, que nosotros utilizamos de manera cotidiana y que por supuesto son tecnicismos y que son de reciente creación estas palabras, y por eso también se llaman neologismos. Neo significa nuevo y por eso las utilizamos recientemente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ideas principales. Ya habíamos dicho entonces que los tecnicismos van a ser las palabras clave, pero quiero que hagamos un recuento de qué son las ideas principales. Las ideas principales se caracterizan porque están relacionadas con el tema del cual vamos a trabajar.
Por supuesto que nuestra nota informativa tiene relación con el check-up médico y entonces ese es el tema, ¿de acuerdo? Las definiciones o conceptos se van a convertir en ideas principales. También acontecimientos o hechos importantes. Habíamos visto que incluso en algunos textos históricos, que también son textos informativos, las fechas y lugares y personajes relevantes se van a convertir en ideas principales. Recuerden que en clase hicimos varias veces ejemplos, hicimos subrayado de textos en donde se identificaban ideas principales. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué son las ideas secundarias? Vamos a recordar. Estas ideas son un apoyo o complemento, por supuesto, de las ideas principales. Y entonces las explicaciones, los ejemplos, las fechas o lugares que no sean esenciales, que solamente son explicaciones, y por supuesto los personajes que no son relevantes en un acontecimiento histórico, pertenecen a las ideas secundarias. Entonces, podemos decir que son las que nos ofrecen detalles o aspectos derivados del tema principal. Muy bien. Ahora vamos a revisar cómo redactamos nuestra nota informativa. Yo les había hablado de que la noticia y la nota informativa por su importancia, por la importancia que contiene la información que presentan, se parece a una pirámide invertida, porque ya les había explicado. En una noticia o en una nota informativa, lo más importante es el título. Dice que el título es una orientación breve y precisa que se refiere al contenido de la nota. Esto es que si el título no es suficientemente interesante o impactante, las personas no se van a molestar por leer el contenido. Entonces, por su importancia, el título es la parte más relevante de la noticia. En segundo término, por su importancia, es la entrada o lead que habíamos revisado, que contiene, por supuesto, los datos más importantes de la noticia, es decir, solo contiene ideas principales y palabras clave, por supuesto. En tercer término, vamos a encontrar el cuerpo de la noticia. En esta vamos a encontrar todas las ideas secundarias, es decir, las explicaciones, los ejemplos, los detalles que tienen que ver, por supuesto, con las ideas principales. Aquí el cuerpo de la noticia da todas las explicaciones que se presentaron en la entrada o lead. Y por supuesto, lo menos importante son los complementos, datos secundarios, que incluso aquí podemos incluir fotografías, gráficas, estadísticas, esquemas, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dijimos que lo más importante es elegir el título, que sea interesante. Yo aquí, por ejemplo, con relación a nuestra nota informativa, se me ocurrieron 3 títulos. Uno, Salvando Vidas, el check-up médico. Otro, Héroe de la Salud, el check-up médico. Y el check-up médico, aliado de la salud. Como se darán cuenta, estoy utilizando el tecnicismo porque es mi palabra clave. Ese dijimos que es el tema de la nota informativa y entonces no puede faltar en el título. Y por supuesto, algo que lo complemente, que lo haga interesante. En uno mencionó que es un héroe, que salva vidas o que es un aliado de la salud. Esos son complementos para hacer mi
título mucho más interesante. Después voy a escribir la entrada OLID. Habíamos dicho que en la entrada OLID vamos a ubicar las ideas más importantes de nuestra noticia y las vamos a colocar en unos cuantos renglones. Aquí ya tengo mi título y vamos a anotar la entrada OLID, también con letra más grande, pero no tan grande como el título, y contiene, dijimos, lo más relevante, algo que sea atractivo para que las personas quieran leer mi nota informativa. Aquí les doy un ejemplo, dice, una práctica de salud que debería convertirse en una costumbre anual y que podría detectar de manera oportuna enfermedades pulmonares, cardíacas, cáncer y otras comunes como diabetes, hipertensión, anemia, etc. Muy bien, entonces ya llamamos la atención con el título y ahora en la entrada OLID vamos a hacer un resumen o síntesis de qué trata la noticia. El cuerpo de la noticia va a requerir todas las explicaciones y ejemplos para complementar lo que se dijo en la entrada OLID. Yo les propuse en la actividad estas preguntas. ¿Qué es el check-up médico? ¿Para qué sirve? ¿Cada cuándo se debe realizar? Este no es un cuestionario, solamente son preguntas guía que me van a servir para redactar un texto como el que sigue. Entonces, como en el cuerpo de la noticia yo tengo que explicar por qué estoy escribiendo esta noticia, les redacté este ejemplo, ¿de acuerdo? Ya vimos el título, la entrada OLID, el cuerpo de la noticia dice, una de las prioridades de la Agenda 2030 es el cuidado y promoción de la salud. Por esta razón, la comunidad vizcaína se une a la mayoría de los médicos quienes coinciden en recomendar el check-up médico, el cual se refiere a, y aquí vamos a agregar toda la definición de qué es el check-up médico, que sirve principalmente para, aquí continuaría yo mi redacción, se dan cuenta cómo voy agregando la pregunta, pero no como pregunta, sino como una afirmación. Continúo. Los expertos en la salud nos dicen que debe realizarse cada año, cada mes, etcétera. Aquí lo vamos a manejar, aquí lo vamos a escribir. Es decir, estoy escribiendo la respuesta de estas preguntas que yo planteé como preguntas guía. ¿De acuerdo? Esta serie de exámenes y pruebas de laboratorio incluyen tal y tal y tal cosa. Con esta información, nuestro médico puede detectar tal y tal y tal enfermedad. Podemos concluir que los beneficios de realizar este tipo de revisiones médicas son, para ello, en la comunidad vizcaína, te recomendamos hacerlo al menos una vez al año. Esto es como a manera de conclusión o cierre. Por supuesto que aquí al final ya no tuve espacio, vamos a escribir las referencias en formato APA de las fuentes que yo consulté, que en este caso es la página del ISSSTE y la página de W Radio. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, una vez que ya tengo mi noticia escrita, completa, voy a revisar y voy a corregir algo muy importante, por supuesto, la ortografía. ¿Qué debo considerar? Acentos, uso de mayúsculas,
cuando iniciamos un párrafo, cuando hablamos de un nombre propio, necesitamos utilizar mayúsculas. Considerar signos de puntuación, comas, el uso de los dos puntos, del punto y seguido, del punto y aparte, etcétera. También vamos a tener la libertad de incluir alguna imagen. Obviamente, si yo agrego una imagen, tengo que agregar el pie de foto para que se entienda por qué puse esta imagen o esta fotografía. En este caso es un pequeño esquema que está representando, por supuesto, algunos de los estudios que se realizan en el check-up médico. Y en este caso yo decidí organizar mi texto en 2 columnas, atendiendo un poco al formato tradicional de las noticias y de las notas informativas a partir de columnas. ¿De acuerdo? Y por supuesto, no debemos olvidar agregar las referencias del formato APA. Muy bien. Muy bien, chicos. Con esto entonces terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido suficientemente claro. Por supuesto que pueden dejarme comentarios o pueden mandar algún mensaje en el correo institucional o en Servo Escolar si es que tienen alguna duda con respecto a alguno de los temas del video que se presentó hoy. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarles y nos vemos la siguiente clase, la siguiente semana. Hasta luego.